3 años de matrimonio, 2 embarazos interrumpidos y una devastadora infidelidad, todo oculto en un diario encuadernado en cuero que nunca debí encontrar. Recuerdo el momento en que todo cambió con perfecta claridad. Ahí estaba yo, limpiando la oficina de nuestra casa, preparándola para convertirla en la habitación del bebé con la que habíamos soñado. Detrás de una pila de viejos libros de la universidad, encontré su diario, los pensamientos más íntimos de mi esposa Renata, atados en cuero desgastado. No debería haberlo abierto. Pero a veces, el peso de las verdades no dichas se vuelve demasiado pesado para ignorarlo. Déjame empezar desde el principio. Soy Adrián, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo mi matrimonio perfecto se desmoronó como un suéter atrapado en un clavo, lento al principio, y luego, de repente. Renata y yo nos conocimos en nuestro penúltimo año de universidad. Nos asignaron juntos para un proyecto en grupo, y de inmediato me cautivó su inteligencia. Era la persona más brillante de nuestra clase, con una ambición que ardía lo suficiente como para iluminar cualquier habitación en la que entrara. Su inteligencia no era solo académica, era práctica, estratégica y completamente hipnotizante. Empezamos a salir después de terminar el proyecto, y durante 3 años construimos lo que pensé que era una base inquebrantable. Renata venía de una familia adinerada, dinero antiguo que susurraba privilegios y expectativas. Su padre, un ejecutivo corporativo severo, le había inculcado la importancia de la carrera por encima de todo. Cuando nos casamos, acordamos esperar antes de tener hijos. No solo era por su carrera, yo también quería que estuviéramos financieramente estables. Los primeros 2 años de matrimonio fueron como vivir en un sueño. Yo trabajaba en desarrollo de software, mientras que Renata se destacaba en finanzas corporativas. Compramos nuestra casa ideal, establecimos nuestras carreras, y finalmente decidimos que era momento de formar nuestra familia. Aún puedo recordar la emoción en los ojos de Renata cuando tomamos esa decisión. Pasamos meses preparándonos, leyendo libros sobre crianza, planificando la habitación del bebé, discutiendo nombres. Todo parecía perfecto. Pero a veces, la perfección es solo una fachada cuidadosamente construida. Después de 6 meses de intentarlo sin éxito, la ansiedad comenzó a infiltrarse en nuestras vidas. Renata seguía su ciclo de manera religiosa, y cronometrábamos todo a la perfección. Sin embargo, cada prueba de embarazo negativa se sentía como una pequeña muerte. Luego, un día, Renata llegó a casa con esperanza en los ojos. Su colega le había recomendado a un especialista en fertilidad, el Dr. Medrano. El Dr. Medrano era todo lo que uno querría en un profesional de la salud, experimentado, compasivo y muy respetado. A sus 45 años, tenía la confianza que viene de años de práctica exitosa. Su clínica era costosa, pero las opiniones eran excelentes. Durante nuestra primera consulta, escuchó pacientemente, hizo preguntas reflexivas y sugirió pruebas exhaustivas para ambos. Los resultados mostraron que yo estaba perfectamente saludable, con un conteo y motilidad de espermatozoides normales. Pero, según el Dr. Medrano, Renata tenía desequilibrios hormonales que afectaban su fertilidad. Le recetó varios medicamentos y le pidió que visitara la clínica 2 veces por semana para análisis de sangre y monitoreo. Mirando hacia atrás, debería haber visto las banderas rojas ondeando frenéticamente frente a mí. Los meses pasaron sin éxito. Cada prueba negativa golpeaba a Renata más fuerte que la anterior. Lloraba durante horas mientras yo la abrazaba, sintiéndome impotente y cada vez más preocupado. Cuando sugerí obtener una segunda opinión, Renata se ponía a la defensiva, incluso hostil. Gritaba que yo intentaba culparla por nuestros problemas de fertilidad, insistiendo en que el Dr. Medrano era el único médico que realmente comprendía su condición. Los cambios en el comportamiento de Renata fueron sutiles al principio. Sus citas 2 veces por semana se convirtieron, de alguna manera, en ausencias de 3 o 4 horas. Cuando me ofrecía acompañarla, siempre había una excusa: era rutina, no debería perderme el trabajo, prefería ir sola. Luego vinieron los cambios de apariencia. Comenzó a prestar una atención extraordinaria a su aspecto antes de estas citas: maquillaje perfecto, cabello cuidadosamente arreglado, sus mejores atuendos. Me convencí de que era normal.
Tal vez verse bien la ayudaba a sentirse más en control durante este momento difícil. Pero luego vino el comportamiento con el teléfono. De repente, su dispositivo nunca estaba a más de un brazo de distancia. Lo llevaba al baño, bloqueaba la pantalla rápidamente cuando pasaba cerca, y se ponía a la defensiva si lo miraba. Las noches de trabajo aumentaron. Las noches de chicas se hicieron más frecuentes y, de alguna manera, nunca me invitaban cuando se reunían con sus parejas. Cuando expresé mi preocupación por estos cambios, Renata me acusó de ser controlador y de añadir estrés a sus problemas de fertilidad. Pero nada me preparó para lo que encontré en ese diario. Con las manos temblorosas, abrí en las entradas más recientes y mi mundo implosionó. La verdad se derramaba en la elegante letra de Renata. Había estado teniendo una aventura con el doctor Medrano durante 3 años. Comenzó de forma inocente, escribió, con un café para discutir su plan de tratamiento. Describió cómo su madurez y éxito la hacían sentir cosas que nunca había experimentado conmigo. Pero fue la siguiente revelación la que me hizo caer de rodillas. Renata se había quedado embarazada 2 veces durante nuestro matrimonio. Ambas veces, había interrumpido los embarazos porque no estaba segura de si eran míos o del doctor Medrano. Detallaba su culpa, pero admitía que no podía terminar la aventura. Las entradas describían cómo se reían de mi ignorancia durante sus encuentros, cómo se burlaban de mis sugerencias de ver a otros médicos. Todas esas noches en las que la había consolado mientras lloraba por no poder concebir, ella cargaba con el peso de sus abortos, niños que podrían haber sido míos, interrumpidos sin darme siquiera la oportunidad de ser su padre. La traición era algo que no podía comprender. Fotografié varias páginas del diario como evidencia. Cuando Renata llegó a casa esa noche, la enfrenté directamente sobre el doctor Medrano. Al principio intentó negarlo, pero cuando le mostré las fotos de las entradas de su diario, se derrumbó. Entre lágrimas, admitió todo, la aventura, los abortos, todo. Intentó justificar sus acciones, diciendo que se había sentido sola e insegura por nuestros problemas de fertilidad. Dijo que el doctor Medrano se había aprovechado de su estado vulnerable, pero su diario contaba una historia diferente. Suplicó que no me fuera, prometiendo terminar las cosas con el doctor Medrano y buscar un nuevo médico. Juró que podríamos empezar de nuevo, intentar tener un hijo de nuevo. Pero yo no podía ni mirarla. La mujer que amaba, el futuro que habíamos planeado, todo estaba construido sobre mentiras. Esa noche, empaqué algunas cosas esenciales y me fui a casa de mi hermano Héctor. Cuando le conté todo, él reveló algo que me golpeó como otro puñetazo en el estómago. Había visto a Renata y al doctor Medrano teniendo un almuerzo íntimo en un restaurante meses atrás. No había dicho nada porque no estaba seguro de lo que había visto y no quería causar problemas sin pruebas concretas. Al día siguiente, contacté a un abogado de divorcio y solicité el divorcio. También reporté al doctor Medrano a la junta médica, proporcionando las fotos de las entradas del diario como evidencia de su relación inapropiada con una paciente. Mi abogado me aseguró que, dadas las circunstancias, Renata no tendría derecho a ningún tipo de manutención. La respuesta de la familia de Renata fue rápida y brutal. Llamaban continuamente, alegando que había destruido la vida y la carrera de su hija al denunciar al doctor Medrano. Insistían en que debería haber manejado esto de forma privada para proteger las reputaciones. Pero yo había terminado de proteger a personas que me habían traicionado tan completamente. Mientras estaba en la habitación de invitados de mi hermano esa primera noche, mirando el techo, no pude evitar preguntarme cuántas otras vidas habían sido afectadas por el comportamiento depredador del doctor Medrano. ¿Cuántas otras mujeres había manipulado bajo la apariencia de atención médica? ¿Cuántos otros matrimonios había destruido? No sabía entonces que mi decisión de denunciarlo revelaría una red de engaños mucho más extensa de lo que podría haber imaginado. Las consecuencias de mi reporte a la junta médica fueron como ver acercarse un tsunami, primero, una calma inquietante, y luego una ola devastadora que arrasó con todo a su paso. En 3 semanas, 5 mujeres más se presentaron con historias similares sobre el comportamiento depredador del doctor Medrano durante los tratamientos de fertilidad. Sus historias eran desgarradoras. Dulce, una mujer de 38 años que había estado intentando tener un bebé durante 8 años, reveló cómo el doctor Medrano la había manipulado para que entrara en una relación física prometiéndole acelerar su tratamiento de fertilidad.
Cuando quedó embarazada y expresó dudas sobre la paternidad, él la presionó para que se sometiera a un aborto, amenazándola con exponer su aventura a su esposo. Pero fue la historia de Abril la que realmente destacó la profundidad de su depravación. A sus 29 años, se encontraba a su merced cuando él le amenazó con sabotear deliberadamente su tratamiento de fertilidad si no cumplía con sus avances. Me dijo que él podía ayudarme a ser madre o asegurarse de que nunca tuviera hijos, testificó. La decisión era mía. Ella cedió, desesperada por tener un hijo, y solo se liberó de su influencia cuando finalmente quedó embarazada y cambió de médico. La respuesta de la junta médica fue inmediata: suspendieron la licencia del doctor Medrano. Pero eso fue solo el comienzo. A medida que la policía comenzó a investigar, descubrieron evidencia de mala práctica médica y posible fraude de seguros. La cuestión ya no era solo acerca de sus relaciones inapropiadas, ahora se trataba de si había falsificado registros médicos y recetado tratamientos innecesarios para mantener a sus pacientes regresando. Mientras tanto, mi vida personal continuaba desmoronándose. Renata apareció en mi lugar de trabajo sin previo aviso, causando tal escándalo que el personal de seguridad tuvo que sacarla. Estaba irreconocible, maquillaje corrido, cabello despeinado, gritando que yo había arruinado su vida al denunciar al doctor Medrano. Perdió su empleo en la firma financiera después de que la esposa del doctor Medrano la confrontara y expusiera su aventura frente a sus compañeros de trabajo. A través de un amigo en común, me enteré de algo que me revolvió el estómago. Renata y el doctor Medrano habían estado planeando dejar a sus cónyuges y empezar una nueva vida juntos. Incluso habían comprado una propiedad en Colorado bajo una LLC. Pero tan pronto como comenzó la investigación, el doctor Medrano cortó todo contacto con ella, bloqueó su número y la dejó enfrentar las consecuencias sola. El comportamiento de Renata se volvió cada vez más errático. Empezó a aparecer en todos lados: mi gimnasio, mi cafetería favorita, e incluso intentaba emboscarme fuera de mi apartamento. Siguiendo el consejo de mi abogado, documenté cada incidente, construyendo un caso para obtener una orden de restricción. Su desesperación alcanzó nuevos niveles cuando se acercó a mis padres, llorando porque estaba desempleada y no podía pagar la renta. Tuvo el descaro de pedirles dinero, alegando que, como siempre la habían tratado como una hija, deberían ayudarla en este momento difícil. Mis padres se horrorizaron por su desfachatez y le pidieron que se fuera. Pero ella insistió, creando nuevas direcciones de correo electrónico cuando la bloqueaban, negándose a aceptar que había quemado esos puentes ella misma. Sus padres no eran mucho mejores. Su padre, quien siempre había estado tan orgulloso de los logros profesionales de su hija, ahora pasaba los días llamando a mis padres para hacerlos sentir culpables. Decía que habíamos destruido la reputación de su hija en la sociedad y que teníamos la obligación de ayudarla financieramente hasta que encontrara otro trabajo. Su madre incluso intentó organizar una intervención con miembros de nuestra familia extendida, argumentando que estaba siendo cruel al no darle a Renata una segunda oportunidad. Un encuentro casual en el tribunal me dio otra revelación impactante. La esposa del doctor Medrano se acercó a mí después de verme con mi abogado. Me pidió disculpas por no haberme dado cuenta de lo que su esposo estaba haciendo y compartió que había encontrado diarios similares en su casa, detallando aventuras con otras pacientes a lo largo de los años. Estaba tramitando su divorcio y planeaba testificar en su contra. Más perturbador aún, su investigador privado había encontrado evidencia de que podrían existir más víctimas que no se habían presentado. El peso de todo era abrumador. Ya no se trataba solo de mi matrimonio fallido, se trataba de todas las vidas que el doctor Medrano y Renata habían destruido con sus acciones egoístas. Esas mujeres que se presentaron, sus matrimonios, sus sueños de tener hijos, su confianza en los profesionales de la salud, todo destrozado por el comportamiento depredador de un hombre y por mujeres como Renata que lo facilitaban. Algunos amigos en común sugirieron que quizás Renata también era una víctima de su manipulación. Pero las entradas en su diario contaban una historia diferente: era una participante dispuesta que disfrutaba de la emoción de su aventura. La devastadora verdad era que había elegido este camino, sabiendo perfectamente el dolor que causaría. A medida que la investigación profundizaba, surgieron detalles aún más inquietantes.
La revisión de los archivos de pacientes del Dr. Medrano por parte de la Junta Médica reveló un patrón de diagnósticos deliberadamente erróneos para mantener a los pacientes regresando para tratamientos innecesarios. En el caso de Renata, nunca había tenido problemas hormonales, todos esos medicamentos, todos esos tratamientos por los que pagamos miles, eran completamente innecesarios. Sus objetivos típicos eran mujeres de entornos adinerados o con buena cobertura de seguro. Las diagnosticaba con problemas de fertilidad difíciles de desmentir y luego les recetaba tratamientos y medicamentos costosos. Muchas de estas mujeres, desesperadas por tener hijos, nunca cuestionaban sus diagnósticos ni buscaban segundas opiniones. Algunas habían pasado años sometiéndose a tratamientos hormonales innecesarios que podrían tener consecuencias para su salud a largo plazo. Justo cuando pensé que las cosas no podían complicarse más, el abogado de Renata me contactó con noticias que una vez más trastornaron mi mundo. Renata estaba embarazada del Dr. Medrano, un embarazo que había ocurrido justo antes de que estallara el escándalo. Pero ahora, el Dr. Medrano no quería saber nada de ella ni del bebé. Negó la paternidad y su abogado le envió una carta de cese y desistimiento cuando ella intentó contactarlo sobre el embarazo. El hombre por el que había destruido nuestro matrimonio la había abandonado por completo. 7 meses después de descubrir el diario, mi vida había tomado giros que nunca podría haber previsto. El juicio penal del Dr. Medrano reveló aspectos aún más oscuros de su práctica de lo que cualquiera había anticipado. Inicialmente, se declaró no culpable, alegando que todas las relaciones eran consensuadas y que las decisiones médicas se tomaron de buena fe. Pero cuando los fiscales presentaron evidencia de su teléfono y computadora mostrando que se jactaba con amigos de manipular a pacientes vulnerables, cambió su declaración a culpable. La sentencia fue dura, 5 años de prisión y 2.8 millones de pesos en restitución a sus víctimas. Las palabras del juez fueron devastadoras, llamándolo un depredador que había abusado de su posición de confianza para explotar a mujeres en su momento más vulnerable. Las declaraciones de impacto de las víctimas durante el juicio eran desgarradoras, detallando cómo sus acciones habían destruido matrimonios y sueños de tener hijos. Renata, enfrentando sus propios problemas legales, tomó un acuerdo de inmunidad a cambio de testificar en contra del Dr. Medrano. Reveló todo sobre su esquema, como ella lo había ayudado a lavar dinero a través de empresas falsas y lo advertía cuando las aseguradoras comenzaban a hacer preguntas. Después del juicio, se mudó de regreso a su ciudad natal, 3 estados lejos, y tomó un trabajo como recepcionista en una pequeña clínica médica, muy lejos de su posición corporativa de 6 cifras. La semana pasada, me envió un largo correo electrónico disculpándose por todo. Escribió sobre cómo está en terapia ahora y ha comenzado a darse cuenta de la magnitud de lo que hizo. Dijo que piensa en los bebés que abortó todos los días y que nunca se perdonará a sí misma. Leí el correo, pero no respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. He vendido nuestra casa, no soportaba vivir allí con todos esos recuerdos. Cada habitación contenía ecos de su traición, la oficina donde encontré su diario, la cocina donde habíamos discutido emocionados los nombres de bebés, la habitación donde probablemente le enviaba mensajes de texto mientras yacía a mi lado. Usé el dinero para comprar un departamento en otra ciudad, donde acepté una promoción. Mi familia ha sido mi roca a través de todo esto. Mis padres, que alguna vez amaron a Renata como a una hija, han llegado a aceptar lo que sucedió. Mi mamá dice que está agradecida de que descubrimos la verdad antes de tener hijos con ella. Mi hermano Héctor y su esposa han sido increíbles, siempre incluyéndome en eventos familiares para que no me sienta solo. No estoy listo para salir con alguien aún, aunque he tenido oportunidades. Toda la experiencia me ha hecho cauteloso a la hora de confiar en las personas. A veces, todavía me enojo al pensar en su traición, no solo en la aventura, sino en la manera calculada en que me engañaron durante años. Pero sé que tomé la decisión correcta al exponerlos. ¿Quién sabe cuántas más mujeres el Dr. Medrano habría victimizado si alguien no lo hubiera detenido? He aprendido que, a veces, las personas más cercanas a nosotros pueden causar el mayor daño, pero eso no significa que debamos dejar de vivir. Me estoy enfocando en mi carrera, reconectando con viejos amigos, y planeando un viaje al extranjero el próximo año. La vida no es lo que imaginaba en este punto, pero tal vez eso no sea algo tan malo después de todo. ¿Qué habrías hecho en mi situación?
Habrías expuesto todo públicamente, sabiendo que destruiría múltiples vidas, o lo habrías mantenido en privado para proteger reputaciones. ¿Le habrías dado a tu pareja una segunda oportunidad después de una traición tan devastadora? Comparte tus pensamientos en los comentarios, me encantaría conocer tu perspectiva en este viaje que nunca esperé tomar. No olvides darle like y suscribirte para más historias de la vida real que nos recuerdan que la verdad suele ser más extraña que la ficción. A veces, los capítulos más difíciles de nuestras vidas nos llevan a escribir historias mejores de las que podríamos haber imaginado. Nunca pensé que mi propia boda se convertiría en una humillación pública. De pie, con mi sencillo vestido blanco, observé cómo mi suegra tomaba el micrófono, con los ojos brillando de malicia mientras se preparaba para destruir lo que debía ser el día más feliz de mi vida. Hoy somos testigos del acto caritativo de mi hijo al levantar a una mendiga de las calles, comenzó, y mi mundo empezó a desmoronarse. Pero quizá debería comenzar desde el principio. Crecí en un pequeño pueblo donde los sueños eran tan modestos como las casas desgastadas que bordeaban nuestras calles. Nuestro hogar, con pisos de madera que crujían y ventanas que ofrecían vistas de campos interminables, era mi universo entero. No era mucho según los estándares de la ciudad, pero estaba lleno de amor y lecciones que el dinero jamás podría comprar. Mi padre, Miguel Herrera, un carpintero con manos endurecidas por años de trabajo honesto, me enseñó el valor de la dedicación y la integridad. Cada mueble que creaba contaba una historia de esfuerzo y orgullo en su trabajo. Mi madre, Rosa Herrera, maestra de escuela, llenó nuestro hogar de libros e imaginación, mostrándome que la riqueza existía en muchas formas más allá del dinero. La vida en nuestro pueblo tenía su propio ritmo pausado. Los vecinos no eran solo personas que vivían al lado, eran familia extendida. Los eventos comunitarios no eran obligaciones sociales, sino celebraciones de nuestras vidas compartidas. Encontraba alegría en los placeres simples de la vida, el aroma a tierra mojada después de la lluvia, las hojas crujiendo bajo mis pies y el coro matutino de los pájaros que servía como reloj despertador de la naturaleza. Fue en nuestra biblioteca local donde el destino decidió intervenir. Ahí conocí a Mateo, un visitante de la ciudad cuya presencia parecía fuera de lugar en nuestro entorno modesto. Se movía con una elegancia que hablaba de privilegio, pero había algo refrescante y auténtico en él. Nuestra primera conversación fue torpe pero entrañable. Él intentaba alcanzar un libro en el estante más alto, y no pude evitar sonreír al ver su esfuerzo determinado. ¿Necesitas ayuda?, le ofrecí, ya tomando el banquito de la biblioteca. Él se giró, algo avergonzado pero sonriendo. ¿Tan obvio es? Estoy acostumbrado a los elevadores, no a banquitos. Ese simple intercambio encendió algo que ninguno de los dos esperaba. Pasamos horas hablando ese día, él compartiendo historias de la vida en la ciudad, con sus infinitas oportunidades y luces deslumbrantes, y yo hablándole de los festivales de cosecha y caminatas serenas junto al arroyo. Dos mundos diferentes, fusionándose poco a poco a través de risas y curiosidad genuina. Mateo comenzó a visitar nuestro pueblo con regularidad, siempre encontrando excusas para regresar. Nos encontrábamos en la banca vieja junto al lago, nuestras conversaciones extendiéndose desde la tarde hasta el anochecer. Las aguas tranquilas del lago parecían reflejar nuestra conexión creciente, capturando los colores cambiantes del cielo mientras nuestra relación se profundizaba. Alma, dijo una tarde, su voz cargada de vulnerabilidad inusual, siempre he estado rodeado de personas que miden el valor por cuentas bancarias y estatus social. Pero contigo he encontrado algo real. Algo auténtico. Me has mostrado una forma diferente de vivir. Apreté su mano, sintiendo el calor de sus palabras asentarse en mi corazón. De dónde venimos no nos define, Mateo. Lo que importa es quiénes somos juntos. Sin embargo, la realidad tenía una manera de infiltrarse en nuestra burbuja romántica. A medida que nuestra relación se volvía más seria, Mateo comenzó a compartir más sobre su familia, en especial sobre su madre, Carmela. Era una mujer con estándares exigentes y expectativas rígidas, particularmente en lo que respectaba a la pareja de su hijo. «Tiene ideas específicas sobre con quién debo estar», confesó una tarde, su expresión preocupada. «Me preocupa cómo reaccionará ante nosotros».
Intenté ocultar mi propia ansiedad detrás de una sonrisa tranquilizadora. Lo enfrentaremos juntos. El amor no se trata de cumplir expectativas ajenas, sino de elegirnos a pesar de todo. Cuando Mateo me propuso matrimonio, no fue un gesto grandioso con fuegos artificiales y orquestas. Fue íntimo y perfecto, solo nosotros, el atardecer y una promesa de un futuro compartido. Pero con esa promesa vino el desafío inminente de conocer a su familia, especialmente a su madre. El día que conocí a la familia de Mateo, mis nervios estaban al borde del colapso. Su mansión se alzaba como un monumento al lujo y al privilegio, haciéndome sentir aún más consciente de mi vestido sencillo y mis modales de pueblo. Mateo debió percibir mi ansiedad porque apretó mi mano con fuerza. Solo sé tú misma, Alma. Eso es todo lo que necesitas ser. Intenté sonreír débilmente. Espero que tu madre no piense que estoy completamente fuera de lugar. El suspiro de Mateo no hizo mucho por calmarme. Mi mamá puede ser intensa. Solo recuerda que estoy aquí contigo. El momento en que entramos en su opulento comedor supe que no sería fácil. Carmela, la madre de Mateo, era todo lo que había imaginado y más, alta, elegantemente vestida, con un aire de superioridad que parecía llenar la habitación. Sus ojos recorrieron mi figura con la precisión clínica de un joyero examinando una piedra dudosa. Así que esta es la joven que ha conquistado el corazón de mi hijo, dijo, con un tono que sugería que aún buscaba pruebas de mi atractivo. Una elección interesante, Mateo. La cena que siguió fue un ejercicio de resistencia. Cada platillo servido venía acompañado de una dosis de degradación sutil. Supongo que estos platillos podrían ser demasiado sofisticados para tu gusto, Alma, comentó Carmela, con una sonrisa afilada como un cuchillo. Podemos preparar algo más sencillo si lo prefieres. Me obligué a mantener la compostura. No, gracias. Siempre estoy dispuesta a probar cosas nuevas. Sus ataques se volvieron más audaces a medida que avanzaba la noche. Criticó todo, desde mi vestido, ¿eso es lo que se considera ropa de noche en tu pueblo?, hasta mi origen, cuéntame sobre tus padres. Siempre es fascinante aprender sobre diferentes formas de vida. Cuando le hablé de mis padres, mi padre carpintero y mi madre maestra, su respuesta estuvo cargada de condescendencia. ¡Qué curioso! Gente trabajadora, estoy segura, pero supongo que no pudieron ofrecerte mucho en términos de un buen comienzo financiero. Mateo intentó intervenir varias veces, pero la habilidad de su madre para la guerra social era demasiado refinada para ser detenida tan fácilmente. Cada comentario venía envuelto en una capa de cortesía que hacía imposible enfrentarlo sin parecer demasiado sensible. Al irnos, el padre de Mateo, Fernando, me apartó a un lado. Su sonrisa amable era un contraste marcado con la frialdad de su esposa. Alma, manejaste todo muy bien. No dejes que te afecte. Ella cambiará. En el auto, Mateo no paraba de disculparse. Lo siento mucho, Alma. No pensé que sería tan dura. Suspiré, sintiéndome herida pero decidida. Está bien, Mateo. Sabía que no sería fácil, pero te amo, y eso es lo que importa. Esa noche, acostada en la cama, repasé cada comentario hiriente, cada indirecta sutil. Pero, debajo del dolor, se estaba construyendo una resolución. Esto ya no era solo encajar, se trataba de defender nuestro amor, de quién era yo y de lo que Mateo y yo podíamos construir juntos. Las semanas previas a la boda fueron un campo de batalla de guerras pasivo-agresivas. Carmela, habiéndose autoproclamado la organizadora principal, parecía disfrutar especialmente al rechazar cada sugerencia que hacía. Cada decisión era un recordatorio de mi inadecuación en sus ojos. Cuando elegí un vestido de novia simple pero elegante que reflejaba mi personalidad, la reacción de Carmela fue predeciblemente despectiva. ¿Ese vestido, Alma? Es tan sencillo. ¿No quieres causar impacto en tu gran día? Después de todo, te estás casando con nuestra familia. El apoyo de Mateo fue inquebrantable. Mamá, Alma se ve hermosa con ese vestido. Es su elección, y es perfecto. Pero su madre no se detuvo. Oh, Mateo, seamos realistas. Este es un evento de alto perfil. La gente espera cierto nivel. Alma, querida, deberías considerar algo más acorde con el estatus de nuestra familia. Intenté mantener mi voz firme.
agradezco tu preocupación, pero realmente amo mi vestido. Es especial para mí. Su gesto de indiferencia habló más que sus palabras. Bueno, es tu día, supongo. Pero recuerda, no se trata solo de ti, sino de cómo nos representas a nosotros también. La mañana de mi boda amaneció brillante y clara, un contraste absoluto con la turbulencia emocional que sentía por dentro. Mientras me miraba al espejo con mi vestido sencillo, mi madre ajustó mi velo, sus ojos llenos de lágrimas de orgullo. Te ves hermosa, cariño, susurró, su voz cargada de emoción. No dejes que nadie te diga lo contrario. La ceremonia en sí fue hermosa, llena de amor y votos sinceros. Cuando los ojos de Mateo se encontraron con los míos mientras intercambiábamos anillos, vi en ellos toda la promesa de nuestro futuro juntos. Por un momento, olvidé todo el drama y la tensión, éramos solo nosotros, haciéndonos promesas mutuas. Pero la recepción fue cuando todo se desmoronó. Debería haber sabido que algo iba a pasar cuando Carmela insistió en dar un discurso. Cuando tomó el micrófono, el salón quedó en silencio, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Damas y caballeros, comenzó, su voz resonando claramente por el salón, hoy nos hemos reunido para presenciar la unión de mi hijo Mateo con Alma, digamos, una persona de un círculo diferente. Un murmullo recorrió la multitud. Sentí como mis padres se tensaban a mi lado, y la mano de Mateo se apretaba sobre la mía. Aunque algunos podrían elogiar el corazón caritativo de Mateo por levantar a una mendiga de las calles, debemos ser cautelosos. Es esencial mantener el prestigio y los estándares de nuestra familia, no permitir que se diluyan con aquellos que claramente buscan escalar socialmente al aferrarse a una familia de mayor estatus. El salón quedó en un silencio impactante. Los rostros de mis padres reflejaban una mezcla de sorpresa y dolor, mientras que Mateo parecía querer desaparecer en ese mismo instante. Los invitados se removían incómodos en sus asientos, inseguros de cómo reaccionar ante semejante muestra de crueldad. Justo cuando pensé que no podría soportar un segundo más, una voz inesperada rompió la tensión. La abuela de Mateo, la señora Esperanza, se levantó de su asiento y pidió el micrófono. Su porte elegante y expresión seria captaron de inmediato la atención de todos. Buenas noches, comenzó, su voz clara y firme. Tengo algo importante que decir. Alma, hoy has enfrentado críticas injustas, críticas que nadie merece, y menos el día de su boda. Se giró hacia Carmela, su rostro endurecido. Parece que hemos olvidado nuestro propio pasado y de dónde venimos. Déjenme recordarles, especialmente a ti, que antes de ser la señora de esta casa, eras una empleada doméstica trabajando bajo este mismo techo. Fue aquí donde conociste a tu esposo. Un suspiro colectivo recorrió el salón. El rostro de Carmela se tornó pálido, y su cuidadosamente mantenida compostura comenzó a desmoronarse. La señora Esperanza continuó implacable. Así que, para una ex empleada doméstica, pararse aquí y despreciar a alguien por sus orígenes humildes no solo es irónico, sino profundamente hipócrita. Tú, que saliste de la pobreza, deberías ser la última persona en juzgar o menospreciar a alguien por su procedencia. El silencio en el salón era ensordecedor. Cada invitado estaba pendiente de las palabras de la señora Esperanza, mientras ella daba su golpe final. En esta familia valoramos el carácter por encima de la riqueza, la bondad por encima del estatus. Alma ejemplifica estos valores, y me siento orgullosa de darle la bienvenida a nuestra familia. El salón estalló en aplausos, esta vez genuinos, no el tipo educado que había seguido al discurso de Carmela. Sentí que las lágrimas llenaban mis ojos, pero ya no eran de vergüenza, sino de gratitud y alivio. Mateo se inclinó hacia mí, susurrando. Nunca esperé que mi abuela se levantara a defendernos así. Apreté su mano, sintiendo una mezcla de emociones que no podía nombrar del todo. Es increíble. El resto de la velada tomó un tono diferente. Los invitados se acercaban con felicitaciones cálidas y sonrisas sinceras. Pude sentir el cambio en el ambiente, la gente ya no estaba siendo solo educada, realmente estaban de nuestro lado. Los días posteriores a la boda estuvieron cargados de tensión. Todo llegó a un punto crítico durante una reunión familiar en la casa de la señora Esperanza, donde el aire estaba cargado de anticipación. La señora Esperanza no perdió tiempo en formalidades. Lo que ocurrió en la boda no puede pasarse por alto. La forma en que trataste a Alma fue vergonzosa, dijo, dirigiéndose directamente a Carmela. Carmela, usualmente tan compuesta,
parecía disminuida. Esperanza, ya me disculpé con Alma, dijo, con un toque de desafío aún en su voz. No se trata solo de una disculpa, replicó la señora Esperanza. Tus acciones reflejan a toda esta familia. Te has acostumbrado a un estilo de vida financiado por el dinero de la familia sin apreciar su verdadero valor. Entonces, llegó la bomba. He decidido cortar el apoyo financiero que has estado recibiendo. Es hora de que empieces a contribuir a esta familia en lugar de solo tomar. Necesitarás buscar un trabajo y aprender a vivir dentro de tus medios. El asombro en el rostro de Carmela era palpable. Miró a su esposo en busca de apoyo, pero Fernando sorprendió a todos al respaldar a su madre. Es por tu propio bien, dijo con firmeza. Las consecuencias de esa reunión sacudieron a la familia. Carmela se mudó a un pequeño apartamento, obligada a buscar trabajo por primera vez en años. Fernando comenzó a considerar el divorcio, cansado de años de pretensiones y superficialidad. Nuestra luna de miel fue un respiro bienvenido del drama familiar. Mientras Mateo y yo caminábamos por playas de arena, tuvimos largas conversaciones sobre la familia, los valores y lo que realmente importa en la vida. Lamento que nuestra boda se haya convertido en un drama, dijo Mateo una noche mientras observábamos el atardecer. Me apoyé en él, sintiendo el calor de su abrazo. Está bien. Lo que importa es que ahora estamos juntos. Cuando regresamos a casa, encontramos una dinámica familiar diferente. La ausencia de Carmela era notable, pero no de la forma que esperábamos. La atmósfera era más ligera, más auténtica. Incluso el padre de Mateo parecía más relajado, como si se hubiera quitado un peso de encima. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que, a veces, los momentos más difíciles en la vida conducen a los cambios más necesarios. Nuestro día de boda, a pesar de todo el drama, o quizás gracias a él, se convirtió en un catalizador para un cambio positivo en la familia de Mateo. ¿Tú habrías enfrentado a tu familia de esta manera? ¿Te habrías quedado en silencio ante una humillación pública o habrías luchado? A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos definen. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Alguna vez has enfrentado juicios o discriminación por tus orígenes? ¿Cómo lo manejaste? No olvides dar like y suscribirte para más historias sobre el amor, la familia y defender lo que es correcto. La vida tiene una manera de enseñarnos sus lecciones más importantes a través de nuestros momentos más desafiantes. Para mí, lo que comenzó como una historia de amor entre dos personas de mundos diferentes se convirtió en un testimonio del poder de la autenticidad, el coraje y el verdadero significado de la familia.